En Rancagua, tus soluciones están en Repuestos y Goma. Encuentra todo en gomas, cañerías y productos de calidad para tu auto, maquinaria y mucho más, siempre con la mejor atención. Visítanos en Ignacio Carrera Pinto 1150 Local 1, en pleno corazón de Rancagua. Y si prefieres, contáctanos al más 56 979 75 55 60. Repuestos y Goma, confianza y calidad que te acompañan en cada camino. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misceláneo, una vez más junto a ustedes aquí en Sexta Visión, por supuesto en este desafío comunicacional que pretende entregar siempre un aliciente en estos cálidos días de verano. Y hoy día con un refresh. Hoy día queremos tocar un tema que me toca en lo profundo. Vengo de una familia docente, mi madre orgulloso de ser hijo de una normalista de la Normal de Angol, de religión, ética y moral. Usted comprenderá que el régimen en el hogar era un poquito estricto, pero siempre enmarcado en el respeto. Y el tema que nos convoca hoy día justamente tiene que ver con la educación. La educación pública y esta crisis de autoridad que estamos viviendo a lo largo y ancho de este país. A todas luces hoy día no hay forma de desmentir que hay una crisis en la educación, particularmente en lo que yo siento es tan necesario y tan imperativo tener que rescatar de nuestras raíces, de nuestras familias, el respeto. Y este respeto pasa justamente por el principio de autoridad, entendiendo que la autoridad viene de autor. Cuando yo escribo un libro, cuando yo escribo un mensaje, cuando hago un postulado de un proyecto, soy autor de ello, ¿no? Por lo tanto, tengo la posibilidad también de enmendar, de mejorar, de sacar, de hacer, porque es de mi autoría. Y eso me convierte en autoridad. Pero hoy día, al parecer, eso se ha ido perdiendo porque en el aula ya no existe ese principio, sino que hoy día nos convertimos los profesores, y hablo con mucha autoridad luego de haber sido director de colegio, nos convertimos en serviles de un proyecto de gobierno, de turno, por años, y lo comentábamos en el programa anterior, donde decíamos de que en algún minuto caímos tan bajo como tener que mentirles a los apoderados que el alumno estaba apto para pasar de curso a través de una promoción automática. Y empezamos a pasar la lista con lápiz de grafito, mintiéndole al Estado de que el alumno estaba presente cuando nunca estuvo. Y si hiciéramos una catarsis de esto, la verdad que nos terminaríamos llorando en el programa, porque es deplorable cómo el gremio de los profesores fue año tras año en decadencia, para tener hoy día en una generación que la llegamos a llamar peyorativamente como sociedad, los niní, jóvenes que ni estudiaban, ni trabajaban, no les interesaba nada, no cumplían con su deber cívico de votar, etcétera. Pero eso es, en primeras aguas, y es mi opinión muy personal y particular, de acuerdo a mi experiencia, responsabilidad de los docentes de este país. Nos dejamos llevar y hoy día estamos en esta debacle en donde institutos emblemáticos de nuestro país hoy día pasan de ser el número 1 a ser el número 100 y algo. Eso los hechos hablan por sí solos. Y para hablar de educación, por supuesto, voy a partir saludando a quien tiene mucha autoridad para hablar de ello. Constanza, bienvenida al programa, un agrado tenerla, y especialmente hoy día en este tema que yo sé que a usted la enamora, la encanta. Sí. ¿Cómo está? Gracias por venir al programa, Constanza. Muy bienvenida. Bien, muy bien. Considero que ha sido este inicio de año ha sido súper, yo creo que para todos, como que estamos en una película, digamos, no sé, de ficción. Con respecto de la educación, me gustaría hablarlo después con mayor profundidad. Claro, con más tiempo, pero sí quería recalcar algo muy importante. Usted mismo dijo que efectivamente se pasaba con lápiz y grafito, ¿cierto?, la asistencia. Con respecto a eso, son muchas las políticas públicas que tenemos que hacer para que cambie el sistema pedagógico. Por ejemplo, el CIGE sigue teniendo, el pago de la subvención sigue estando relacionado con la asistencia, ¿cierto?
Y eso es totalmente inadecuado porque si el sostenedor, ¿cierto?, de cualquier colegio no tiene una buena asistencia, no le puede pagar a sus profesores, a sus asistentes, entonces no tiene sentido. Yo siempre he estado en contra de eso y también, como usted decía, los gremios, yo les tengo una buena noticia. Yo comenté, soy presidenta regional de ACEDUT, somos alrededor de 1.300 profesores a nivel nacional y hemos estado en las contingencias de las comisiones que se dan, ¿cierto?, en el Congreso, de las nuevas políticas que se están tratando. De hecho, mañana es la votación del Senado de la titularidad docente. Estuvimos también en el informe del sistema de admisión escolar, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando efectivamente de lo mal que está la educación pública. Y quería decir algo, nada que ver, para después seguir con el tema de educación. Quería decir que también en este inicio de año, para mí ha sido muy bonito, que se caigan dictaduras, no sabemos lo que va a pasar, pero quería hablar del tema del feminismo, que he tratado de seguir desde cerca lo que está pasando en Irán, y creo que es un ejemplo para decir, estas chicas eso es el feminismo, eso es una mujer que está luchando contra todo, o sea, como usted decía, la moral, mujeres que yo he tenido lamentablemente la experiencia de conocer, que son mujeres que con el Islam llegan a tener problemas sensoriales, ¿cierto?, con estas túnicas que tienen que usar, o sea, uno no lo puede creer, estando en Europa o en los lugares más modernos, ellas siguen esta dictadura en el fondo, porque sé que Dios, como cree aquel pastor, no sería así con nosotros. Entonces creo que eso es importante, recalcar que yo tengo la esperanza de que se vuelva al feminismo del siglo XVIII, donde vamos a pelear realmente cosas que son importantes para las mujeres. O quizás vamos a dejar de pelear, quizás nos vamos a sentir libres y vamos a entender que somos iguales, que no nos podemos estar digamos, peleando por un tema de género. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto de los cupos de género y eso. Tienen muchas cosas que ver, pero esas imágenes deberían a todas las mujeres hacerles pensar. Gracias, Connie. Mire cómo nos trae una pildorita, Constanza, ¿ah? Nos trae una pildorita ahí cultural, estimado pastor. ¿Cómo está, Christopher? Un gusto tenerlo nuevamente en nuestro programa. Y voy a seguir con usted porque tocó al jefe, ¿ah? ¿Cómo se ve este encauce que ha hecho Constanza muy bien en su saludo, ¿no es cierto?, de entrada? Y que Cita dice que el jefe no, hay cosas como que no las compartiría, ¿no? ¿Cómo se explica esto desde la escritura, estimado Christopher? Bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, estimado Hugo, a todo el director, al panel. También deseando feliz año a todos los que están viendo el programa, no lo había visto todavía, así que bueno, reflexionando un poco, ¿cierto?, sobre la educación. En la educación nosotros vemos cómo las personas aprenden la ciencia, la biología, la química, la matemática, y estaba estudiando que el 95% de los premios Nobel de ciencia, el 95% de los premios Nobel de ciencia son personas teístas. Eso quiere decir personas que no son ateas, o sea, personas que creen en Dios. Y eso, al estudiar, ¿cierto?, yo también soy de profesión ingeniero, y obviamente que también uno estudió la física, la matemática, la química en la universidad. Por lo mismo uno al comenzar a mirar los grandes científicos como Albert Einstein, y ver, ¿cierto?, como al estudiar ellos, como la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el descubrimiento del Big Bang,
y todo lo que nos muestra la cosmología, estudiándolo a través de la matemática, todos ellos cuando comienzan a estudiar siendo ateos, la propia ciencia, el propio estudio de la cosmología moderna, el propio estudio de las matemáticas aplicando la cosmología moderna, lleva a los propios científicos a creer que existe un creador, una persona inteligente. Recordemos que en la teoría de Borel, él habla, ¿cierto?, que para que algo sea algo que no sea una mentira, sino que sea una verdad, o sea, que algo no fue causado por un accidente o por algo, por una unión de cosas como la suerte. Dice Borel, ¿cierto?, que la fórmula dice 1 elevado a 10 elevado a 50. Si eso tiene la unión de varios factores y al estudiar eso te da que es superior a esa fórmula, tú puedes decir que eso es algo que fue creado, algo que no es una mentira. Y resulta que el cosmos, los mismos estudiosos han visto, ¿cierto?, que los factores que se unen, tanto factores gravitacionales, traslación, rotación, gravedad, posición de las estrellas, todo está tan perfecto, tan armónico el universo, que solo pudo haber sido creado por un ser inteligente. Y para que 122 factores estén unidos, eso lleva a una fórmula que es 1 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 132. O sea, que no hay probabilidades de que el universo haya podido ser una casualidad. Y lo único que muestra el universo al estudiar la ciencia, que el universo entonces fue creado por un ser inteligente. El único libro que hablaba eso era el libro escrito por Moisés, que es el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, que decía en el versículo 1, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hasta el siglo XX todos los estudiosos creían que el universo ya tenía una existencia, o sea que el universo era un lugar infinito que no había sido creado, hasta que Albert Einstein descubre con su teoría de la relatividad que el universo había sido creado. Y el único libro que decía eso hasta ese momento era la Biblia. Porque dice en el hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, y dice: en el principio Dios creó. Y esa palabra creó es la palabra hebrea bará. Y la palabra hebrea bará significa creado de la nada. O sea, algo que nunca había existido. De la nada se creó todo. Y la perfección en la creación solo te puede llevar a decir, solo un ser inteligente pudo haber hecho el universo. Por eso le digo a mi amigo ateo, es más difícil ser ateo. Cada vez que la ciencia aumenta, es más difícil ser ateo. El ateo que quiere ser ateo es por ignorancia, porque la propia ciencia te demuestra que existe Dios. Entonces, para llevar esto al contexto, gracias Pastor, porque la mirada que nos da Christopher tiene que ver con esto de entre lo académico, entre lo político. ¿Cómo hacemos compatible esto para una comprensión? Esta debacle hoy día, usted fue, estimado contertulio, alcalde por 12 años. Le tocó vivir justamente lo que señalaba Constanza. ¿Cómo le pago el sueldo si no tengo subvención? Suena tremendamente perverso, pero es una realidad. Perverso porque tenemos que mentir. En el fondo nos hacemos cómplices de un robo, ¿no es cierto?, de alguna forma con subterfugios no muy doctos, para poder obtener un sueldo y el alcalde pueda tener, a través del Departamento de Educación, cancelar los sueldos. Claudio. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. ¿Trae alguna pildorita usted hoy día? Sí, también, pero mira, más allá de eso, mansa reflexión que se pegó el pastor. Buena reflexión, buena, ¿no? Ahí ya estamos. Vará. No estamos poniendo ahí, nos estamos poniendo ya más filosóficos, ya
cuestionar a través de la ciencia las creencias religiosas parece que también tiene explicaciones. Está bien, igual agradecerle a Constanza porque ella es académica y una persona ilustrada y que nos puede ayudar mucho. En la práctica la cosa es la siguiente. Nosotros tomamos niñas y niños que están prácticamente despojados de la oportunidad de elegir un colegio. Los niños de los colegios pirulos siguen siendo hijos de pirulos y no van a tener derecho a estudiar si no es a través de la educación pública. Lo público tiene que ver con el Estado, tiene que ver cómo el Estado le garantiza a ese niño que también va a tener el mismo derecho, quizás no jugando rugby, quizás no jugando en la piscina y no teniendo computadores para todos, sino que teniendo una aula sencilla y otros elementos y muchas limitaciones, pero el Estado se hace cargo. Y cuando se hace cargo, no se hace cargo completo del problema. Y porque hay una competencia desleal, porque hay arribismo, porque mucha gente le gusta estudiar en el instituto y porque además la calidad de la educación que entregamos en lo público a veces no es lo suficientemente a la altura de la demanda de las niñas y los niños, porque requieren mucha más atención. Son niños vulnerables que vienen de familias complejas, en un entorno complejo, por lo tanto la atención que deben tener es bien complicada. ¿Y cómo se hace todo esto? Porque la plata no alcanza. Por ejemplo, solamente en el tema PIE, profe, las niñas y los niños no alcanza la cobertura. Vale decir, el Estado nos da un billete para 151 niños y nosotros tenemos más de 480 niños que necesitan apoyo especial. Vale decir, un profesor, un asistente que esté con ellos, que los colabore y en algunos casos acompañamiento durante toda la jornada. Entonces eso hay que pagarlo. ¿Cómo se paga al final? Porque el Estado no entiende que no es así, porque si nos da un límite. Tiene que haber 2 niños por sala, 2 a 3 niños por sala que tengan y como está la idea de integrar este sentido de integración, significa que todos los niños, a pesar de todas las dificultades, tienen que estar en la misma sala, cosa que debemos debatir en todo caso. Ahí hay un costo que pagar. ¿Cómo se paga? Con plata municipal. Usted le inyecta recursos municipales que están destinados para las ayudas sociales, para mejoramientos de plaza, para actividades culturales, etcétera. Se tiene que inyectar a la educación. En el caso de la Municipalidad de Granero, se han llegado a inyectar en algún año más de 1.800 millones de pesos para que el sistema funcione y se puedan pagar las remuneraciones, para pagar los servicios. Y el Estado ahí como que no entiende y nos endosa, bueno, hay que hacer más eficiente el sistema. ¿Y cómo se hace más eficiente? Cortando a algunos trabajadores y trabajadoras que pueden estar desempeñando una función clave estratégica, pero el costo lo van a pagar las niñas y los niños que van a quedar sin un docente, sin un apoyo educativo, sin el equipo que realmente necesita. Y ahí hay un problema práctico y que según dice el Estado se va a resolver con el SLEP. Obvio, ¿cómo no se va a resolver si va a haber por cada niño ya mucho más recursos destinados que los que se destinan hoy día? Entonces ahí hay un truco no muy bueno que va a permitir tener más plata cuando haya en el SLEP, pero haber dejado que la educación durante todo este tiempo, durante todos estos años, después de la municipalización desde los 80, sufriera los embates del desprestigio de los colegios. ¿Por qué? Porque los colegios no contaban con servicios higiénicos adecuados, porque la inversión para mantención era muy limitada y por lo tanto se genera todo un problema de imagen. Recuérdate tú, solamente acá en Rancagua, en nuestra región, habían liceos emblemáticos, los Carcastro, el B5, el A7, la escuela que estaba ahí en la plaza de damas, la escuela de niñas. Entonces todo eso se fue perdiendo porque se fue absorbiendo con estos nuevos modelos educativos, que es la educación particular subvencionada, que recibe la misma subvención, pero con condiciones distintas, porque el negocio le da rentabilidad. Ahí no hay tantas licencias, ponte tú, no sé cuál será el tema, pero ahí como que no se enferman los profes que están ahí en la educación particular subvencionada. Entonces hay un fenómeno bastante atípico del cual debemos dar cuenta. La señora Dorothy Pérez hizo algo al respecto y lo va a seguir haciendo y esperamos que lo siga haciendo porque
no es posible que algunos trabajadores de la educación tengan tanto tiempo de licencia, un poco generando problemas. Y en un caso yo te quiero contar que tenemos que reemplazar al profe. Después el reemplazo también le dio como una enfermedad y también tenemos que reemplazarlo. Y después tenemos que volver a reemplazar el reemplazo. Y llegamos a tener 5 personas en el mismo cupo, porque la ley nos obliga, y la superintendencia nos obliga a los sostenedores, en ese caso, a que el derecho a la educación no se puede conculcar, por lo tanto tenía que estar el profe in situ y no podíamos decir otra cosa. Y ese cargo costaba 5 veces de lo que costaba realmente, y eso va quebrando el modelo. Yo quiero aprovecharme, con el permiso del panel, Claudio, yo tengo un reclamo oficial acá de docentes de Granero que están sufriendo hoy día la amenaza de salir del sistema o de alguna forma media camuflada la rebaja en la carga horaria. Y usted me corrige en esto, usted está más al tanto, con un PADEM que fue rechazado por el Consejo Municipal. Exactamente, el PADEM fue rechazado por todo el Consejo, solamente fue aprobado por el alcalde. ¿Tiene esa facultad el alcalde de por sí ante? Claro, el alcalde tiene la facultad de, a pesar que el Consejo rechace una moción, él aprobarla. ¿Ya? Esto fue lo que ocurrió, y lo que significa que se pone prácticamente en cuestión el futuro de más de 40 trabajadores de la educación, generando lo que te digo yo, el problema. Aquí se corta el hilo por lo más delgado y se piensa que este es lo más práctico. O sea, se aplica un modelo neoliberal a un sistema que es público y que tiene que estar desde una mirada social, educativa, que es un derecho, y además se corta a trabajadores que están haciendo una buena función. Nosotros nos resistimos a eso. Yo, cuando fui alcalde, me resistí, le dije al ministerio que se hicieran cargo de ellos. Ahí hay demandas, hay que pagar indemnizaciones, y tampoco están los recursos para eso. Entonces el Estado entiende que aquí hay que modernizar y hacer una operación economicista. Y en este modelo que tenemos de la educación pública no se puede hablar con la calculadora sobre la mesa. Se tiene que hablar con los objetivos claros, que son el derecho a la educación de las niñas y los niños, y también de entregarle a todos los mismos derechos. Y eso es bastante difícil, porque no podemos sobrecargar a los profesores, no podemos hacer las cosas que el Estado nos exige si no hay recursos adicionales para poder hacerlo. Gracias, Claudio. Connie, una consulta. Hoy día, en el ámbito de la educación pública, ¿quiénes mandan? ¿Los padres, los apoderados, los profesores, el Estado? ¿Quién manda hoy día? Yo diría que manda la Superintendencia de Educación y también los apoderados. Para mí este tema es lo que más me interesa, fundamentalmente tanto en las escuelas regulares como en la educación especial, que es lo que yo más me dedico. Veo que ha sido como un cambio que realmente nosotros tenemos que situarnos desde los cambios que han tenido la reforma 2011. Ese grupo ahora es quienes nos gobernaron, nos van a gobernar hasta el 11 de marzo, ¿cierto? Y para mí el principio, el fin de la educación fue el 2015. También con la reforma de Bachelet, que se llama Ley de Inclusión, y que Piñera no hizo mucho más que inyectar más en los colegios bicentenarios, pero no cambió lo que hizo esa ley, que es efectivamente que no se acababa el copago, fin al lucro, fin a la selección, y hacer el sistema de admisión escolar de forma igualitaria. Tuvimos una nueva ley que se aprobó, en donde se solicitó que se volviera a la selección. Y hay un informe en el que nosotros participamos como gremio, después hicimos una mesa redonda, un seminario ahí, y tiene razón. Efectivamente, yo considero que los chicos que tienen una familia más adinerada van a los colegios particulares, pero ahora los subvencionados
no pueden acceder, ¿cierto?, a los montos que accedían con el copago, y eso obviamente fue que unos cerraron y otros siguieron con la gratuidad, ¿cierto?, con un aporte del Estado. Pero Entonces, hay una suerte de, infiero de lo que usted plantea, una suerte de ideologización en el versus la calidad de la educación hoy día. sí, es que eso es lo que quería ir, que a mí me hago un poco de, no sé, considero que bueno, como lo hablábamos antes del programa, lo que es la filosofía, antropología, sociología, todo eso está, ¿cierto?, centrado en educar. Pero vemos al alumno como un individuo, pero realmente no lo respetamos. Y en el último seminario de pedagogía crítica, siempre me he fijado mucho en un filósofo francés, Althusser, que fue uno de los primeros que empezó a hacer la filosofía de la pedagogía crítica reproduccionista, donde veíamos, ¿cierto?, la educación, la película de Wall, ¿cierto?, Roger Waters. Entonces, como que decimos, los colegios hacen que los chicos salgan todos iguales, ¿cierto?, como una máquina de reproducir alumnos iguales, que piensen igual. Y yo, bueno, la idea de estar uno está en los doctorados, tienes que estar todo el tiempo conversando, y yo decía, bueno, yo siento que lo que dice Althusser, independiente sea marxista, hoy día estamos en lo mismo, porque está la educación con el estado que sea, ingresando, ¿cierto?, a la educación que llega a los chicos en la educación pública. Por ejemplo, para nosotros fue muy duro como docentes tener que recibir normativas que tenían que estar, es cierto, con el tema del tema de género, que no tiene que ver con una discriminación, sino que tiene que ver con profesores que no estaban adecuados para recibir ese tipo de situaciones. Por ejemplo, convocar lo mismo que hablaba yo del feminismo, convocar, por ejemplo, a jornadas no sexistas en los colegios. O sea, y tú dices, por ejemplo, si un papá no quiere eso, no puedes hacer nada, tú tienes que cumplir siempre la normativa que se está dando en el momento, las circulares, que a veces, claro, no son normativas, pero van todas las semanas bajando y uno tiene que cumplir. Pastor, una consulta. ¿La educación pública perdió el rumbo en lo moral, en lo formativo hoy día? Mira, relacionado a lo que yo planteé al principio, de que la propia ciencia ha mostrado, ¿cierto?, que hay un ser inteligente que creó todas las cosas, y ese ser inteligente que creó todo, él dejó un manual, que es la Biblia. Entonces, si tú sacas ese manual, que es si tú quieres ir a la raíz de un problema, tú tienes que ir a cómo fue creado todo. Fíjate que Moisés, cuando escribe el primer libro de la Biblia, en el capítulo 27 del capítulo 1, él dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y ocupó la misma palabra creó, la misma palabra hebrea bara, que fue la que creó el universo. Bara, o sea, Dios creó al hombre de la nada. Y en el contexto actual de la educación pública hoy día, estos principios, este rumbo que hoy día, escuchando a los panelistas, señalan, se perdió esta moral, esta formación, esta acción formativa de la escuela pública. Si tú no estudias a tu creador, si tú no sigues los consejos de tu creador y haces cosas diferentes a lo que tu creador te creó, él es demasiado inteligente. Pero lleguemos al contexto hoy día del país. Las políticas públicas entonces en este país, que por lo que se ha escuchado aquí, ¿no es cierto?, están en lo perverso. O sea, hoy día Sodoma y Gomorra, niños de pecho en torno a lo que hoy día estamos viviendo, lo que señalaba Claudio, ¿no es cierto?, en su experiencia como alcalde, en donde ya no se destinan los recursos como debiesen ser, sino que hoy día se le da un baño y hay una ilusión de que las leyes van a ser la solución. Pero desde el punto de vista de la Iglesia, o de la mirada esta crítica más sacra, ¿se perdió este rumbo en lo moral y en lo formativo de los colegios? Yo conversaba con algunos amigos profesores. ¿Usted hace clases de formación en esto?
hay amigos que tengo, profesores que en relación a la educación cristiana evangélica, que es por ley que debieran tener los colegios, todos los colegios, los directores tratan de que no quieren que se enseñe la Biblia al final. Entonces, si tú no enseñas la Biblia, si tú no enseñas como el Proverbio capítulo 22, verso 6, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un ejemplo, Pablo escribe en Efesios capítulo 6, hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres. Vamos a detenernos ahí. Obedecer al Señor, yo tengo que obedecer a algo que es impajaritable. Vamos a ir a esta breve y cortísima pauta comercial y regresamos con el pastor. Fíjese que ahí usted tocó algo importante. Enseñar es lo que hoy día se echa de menos en este país. Vamos y volvemos. En Rancagua, la tradición y la confianza tienen nombre, Repuestos Sergio, una empresa familiar que continúa el legado de don Sergio. Te espera con lo mejor en accesorios, ferretería y repuestos vehiculares multimarca. Calidad, atención personalizada y precios justos, todo en un solo lugar. Visítanos en Ignacio Carrera Pinto, 1080 Rancagua. ¿Tienes dudas? Escríbenos al WhatsApp más 56 993 45 90 84. Sergio Repuestos, confianza que se hereda. En Windows System estamos comprometidos contigo, con la calidad y con hacerlo siempre mejor. Cada proyecto que realizamos está marcado por la transparencia, el profesionalismo y el respeto por tus tiempos y tu inversión. Desde el primer contacto hasta la instalación final, nos aseguramos de brindarte una asesoría técnica personalizada, directamente en terreno para poder ayudarte a tomar las mejores decisiones para tu hogar o tu proyecto. Porque más que instalar ventanas, construimos confianza. Deja tus proyectos en manos de expertos. Confía en Windows System. Importador Halcón en Rancagua ofrece a usted artículos de regalo, decoración, pesca y deportes. De todo homenaje para adornar tu hogar. Solo productos importados. Nuestra línea de fina fragancia ofrece una amplia variedad de perfumes árabes. Ofrecemos gran surtido en vestidos y trajes de fina seda importados desde la India. Para mantener tu hogar con energías renovadas, ofrecemos inciensos de todo tipo de aromas, velas aromáticas y de colores místicas. Somos una empresa autorizada por la Dirección General de Movilización Nacional para la venta de armas de fogueo. Visítanos en nuestra casa matriz, ubicada en calle Campos número 363, local número 3, o en nuestra sucursal, ubicada en calle Independencia número 651, local número 2, o comunícate a nuestro WhatsApp número más 569-565-78660. ¿Te dedicas a la repostería o al rubro de alimentos? En Prepol somos tu aliado desde 1989. Artículos desechables y todo lo necesario para que tu negocio brille. Puedes comprar al por mayor o al detalle en nuestras sucursales en Rancagua, Graneros y San Fernando. Servicio seguro, rápido y confiable. Visítanos en prepol.cl. Llama al más 56 975 57 64 55. O ven a nuestra casa matriz en Bombero Ruiz Díaz, número 208, Rancagua. Prepol, tus ideas, nuestro insumo. Ya estamos de regreso junto a ustedes aquí en Misceláneo, semana a semana. Gracias por la audiencia, gracias por sus comentarios que nos llegan en vivo, a veces en el centro, y gracias por los comentarios que han hecho, particularmente de este panel, que está compuesto mágicamente, el jefe quiso que fuera así, ¿no es cierto? Sí. Desde la política, una mirada crítica, ácida, dura, con una experiencia de 12 años, Constanza, con una trayectoria académica increíble, y con un pastor que lleva, ¿cuántos años lleva usted dirigiendo Corderito ahí, pastor? 15 años. Pero fíjese que él enseña a no ser cordero, es algo interesante. Él enseña que tiene que rescatar lo que está en el interior. Me tocó en una de sus prédicas ahí ser testigo. Pero lo que más me encantó cuando decía que el jefe decía que había que sentarse a la derecha, algo así. Pastor, para retomar el tema, dice ahí
que tiene que enseñar. Sí. Y cuando la educación en Chile pierde ese norte que está escrito, Sí. porque esto dentro del simbolismo que encierra, ¿no es cierto?, está diciéndonos a todos, no puede dejar de educar, como un padre no puede dejar de enseñar a corregir a su hijo cuando comete un error. Y en la escuela, hoy día en la educación pública, esto que está escrito ahí no se está cumpliendo hoy día a todas luces, ¿no? Sí. Nosotros tenemos en nuestra iglesia, Verbo de Vida, salas de niños donde le enseñamos a los niños la Biblia mientras los papás están escuchando el mensaje en la iglesia grande. Y los niños, cuando empiezan a aprender de obedecer a sus padres de acuerdo a la Biblia, de ser instruidos, los padres comienzan a decirnos que los profesores les dicen que su hijo está más obediente, que tienen mejor comportamiento, que respetan más al profesor, porque la palabra de Dios está ungida. Y la palabra de Dios tiene el poder realmente, porque Dios, como les digo, Dios es ser inteligente que creó el universo tan perfecto, que la ciencia queda plop cuando se descubre toda la perfección que hay. Entonces, obviamente que si nosotros nos damos el tiempo de llevar a nuestros hijos a la iglesia, si nos damos el tiempo de enseñarle, porque resulta que los papás también, muchos papás se relajan, no, los colegios son los que tienen que educar a su hijo en la parte de respeto. No, los papás son los responsables de que sus hijos respeten a las autoridades, respeten a los profesores, respeten a su compañero. Y eso solamente, esa ética moral, solamente te lo va a enseñar la Biblia. Porque es la que dio un Dios. La moral, ¿de dónde viene? De Dios. ¿De dónde viene la moral? De este Dios inteligente que nos dejó una moral, un respeto. Esto no viene de una filosofía. Nosotros creemos en un Dios que Él estableció por la moral, el respeto, el orden, la organización. Entonces, si los padres enseñan a sus hijos a respetar a los profesores, a respetar a los compañeros, ellos tener principios porque aprenden la Biblia, usted vería a adolescentes con mejor comportamiento, a niños respetando a sus profesores. Pero si los padres no le enseñan los principios a sus hijos, no le enseñan la Biblia, no van a una iglesia que le expliquen la palabra, vamos a tener es el resultado de lo que vemos ahora. Yo lo veo más que un tema de a lo mejor que el país ha tomado, obviamente el país ha tomado cosas de la ONU que van en contra de la palabra de Dios, pero si tú le enseñas bien claro las cosas a tu hijo a través de la palabra, cuando le estén enseñando los profesores esa ideología, el transexualismo, el que tú puedes buscar, el buscar placer, le enseñan a buscar placer, le entregan ciertos condones, le entregan la pastilla, hay hasta ahora matronas en los colegios, po. ¿Cómo antes había visto matronas en los colegios? O sea, cuando toda esa distorsión de los colegios, si los padres le enseñan las cosas correctas a través de la enseñanza de la Biblia, los padres yendo a una iglesia donde le enseñen la Biblia, esta sociedad andaría de acuerdo a los principios, a la base del ser humano, y obviamente que las cosas andarían mejor. Fíjese, Connie, con lo que plantea el pastor, a mí me nace una inquietud. Estaba revisando aquí algunos apuntes. Hace muy pocos días se inauguró en la ciudad de Rancagua, algo maravilloso para mí, con mucho respeto a quienes pueden opinar en contrario, el centro de la Teletón en nuestra ciudad de Rancagua, y que abarca seguramente la región y las necesidades nuestras, una inversión superior a los 14.000 y tantos millones de pesos. Usted, yo sé que eso la representa súper bien, estuvo ahí sí. Presente en la inauguración. Sí, ¿Cómo esto? Porque aquí se habla de educación. Sí. O sea, el centro eminentemente es educativo, formativo. Y por eso hacía el punto con el pastor de cómo hacer hoy día conciencia de que lo que está escrito, que no lo inventamos nosotros, estará bien, estará mal, no tengo idea, pero está escrito, nos va diciendo siempre que la educación tiene que estar presente desde el hogar. Desde el hogar. En el hogar se educa, la escuela instruye, pero los valores, como decía el pastor, están allí. Y este centro, yo siento que la Teletón, desde su génesis, siempre ha estado en esa línea, ¿no?, del respeto. Totalmente. Por el personaje,
Es decir, lo que se le entrega es de calidad, no hay miramiento. Entiendo que pasajes, almuerzos, Todo. es todo. Cuéntenos, Constanza. Bueno, yo en ese sentido, me dan ganas como de seguir hablando de esto, retomar eso. Soy, desde que, bueno, nací en una familia especial, entonces soy una hermana de la Teletón, tengo historia en Teletón. También tengo un ahijado que fue atendido ahí, mis 2 hermanas. Después hice prácticas en el Instituto Teletón de Santiago, y para mí, o sea, conocer la historia desde el año 78 que nace esta gran iniciativa, o sea, para mí es realmente sorprendente, es algo que me llena de orgullo como chilena. Yo he ido también, por ejemplo, he estado justo en momentos en otros países donde se desarrolla la Teletón, que fue impulsada por Chile, ¿cierto? Por don Francisco y su, digamos, administración. Y desde el año 2021, con el exalcalde, que él transfiere, ¿cierto?, el terreno. Bueno, nosotros fuimos parte de la primera firma en el teatro regional, participamos como colegio, y luego con la gobernación en las votaciones, ¿cierto? Y hemos estado ahí presentes, y la inauguración fue muy emocionante. Es un centro de, realmente, como todos los centros de Teletón, tienen tecnología de punta. O sea, yo considero, con respecto a la educación especial, que hay muchas padres o pueden ser otras personas que tengan la equivocada mirada de que la educación especial es un centro de rehabilitación. Y son con conceptos distintos. Totalmente. O sea, nosotros, por ejemplo, los especialistas, así como decía don Claudio, educación especial es la escuela especial, el PIE, aulas hospitalarias, ¿cierto? Eso es educación. Lo que hace Teletón es rehabilitación y habilitación, ¿cierto? A pesar de que tienen sus aulas, porque hay chicos que tienen que permanecer, obviamente, mucho tiempo. Pero sí fortalece las redes de apoyo a la educación. Sí, totalmente. De hecho, nosotros estamos conectados con Teletón. Uh-huh. O sea, por lo menos en la población del colegio, Las Encinas y Divina Esperanza son los que tienen la mayor cantidad de usuarios de Teletón. Y bueno, nosotros estuvimos ese día con los chicos, de hecho cortaron la cinta. Para mí, Mario Kreuzberger, independiente de lo que digan de él, es una persona que yo admiro. Vi cómo él hizo el discurso, me pareció un gran orador, y que él estaba realmente, tenía todo súper claro. O sea, él sabía cuáles eran las máquinas nuevas que van a llegar a Rancagua para ayudar a los chicos, y ni siquiera tenía un papel para leer. O sea, estaba así, él estaba al tanto de todo lo que era el centro de Teletón. Y algo muy lindo es que el director es un rancagüino que trabajaba en Teletón, en el centro de Teletón en Santiago, y eso lo hace aún mucho más emocionante, porque él estaba bastante como orgulloso de eso. Claudio, yo sé que usted en esto tiene mucho ambaje, muchas miradas respecto de esto, y voy a tocar algo que señalaba Connie. Ella decía, independiente de lo que se diga de don Francisco, yo voy a compartir con usted una opinión. Yo digo que el día que don Francisco fallezca, ojalá pase muchos lustros y lo tengamos 85 años tiene. ¿Quién lo reemplaza, Claudio? Usted que entiende de liderazgo. Sí, independiente de todo lo que se especula. A mí cuando me hablan de que don Francisco se lleva el 2%, el 5%, el 15%, el 20%, la verdad que yo digo, mire, he visto tanto en mi vida, de miles de millones, que en la práctica no se ve. Y voy a hacer aquí una autorreferencia a su persona. Yo cuando voy a Graneros, uno entra a la ciudad, Graneros, hay unas, en la mitad de la calle principal, unas jardineras, obras de alguien que lidera, ¿no es cierto?, una institución, una comuna en este caso. Se ven las obras. Por vuestras obras os conoceréis, dijo alguien por ahí alguna vez. Sí. Lo demás, palabras. ¿Qué mirada tiene Claudio, exalcalde político, de esta obra de la Teletón?
Bueno, en general, admiración. Yo creo que una de las pocas ocasiones en que una persona logra unir a las chilenas y los chilenos en torno a un tema tan complejo como la discapacidad, y que además lo hace de una manera como él sabe hacerlo, o sea, con un show, con mucha alegría, con despliegue en todo el territorio nacional. Fue increíble como unas nuestras lograron la meta, la duplicaron. Un abrazo a Coltauco, un abrazo a Graneros, a Codegua, a Machalí, a Rancagua, que se organizaron de una manera. Aquí hay estructura territorial que está operativa y que sigue trabajando, y que no paran, y que lo que uno ve ese día es porque han trabajado durante todo el año. Entonces ahí hay un mérito gigante de parte de una persona que ha logrado constituir una misión, una tarea de chilenas y chilenos que pueden colaborar con una temática tan compleja. Y qué bueno que lo hagan particular, y qué bueno que sean ellos de manera desinteresada, que se pongan a disposición y puedan lograr la meta, una meta compleja, difícil, y que se logró con creces este año, a pesar de no tener unas condiciones en el país como las quisiéramos, pero se logró porque hay un corazón que está latiendo muy firme. Yo creo que don Francisco es un señor que debe tener todo nuestro respeto, nuestra admiración. Algunos es muy a veces en las redes sociales hablarle cera, entonces no, que se roban la plata, que esto no sirve para nada, etcétera, etcétera. Pero hágalo usted, pues, a ver si voy a hacer un 1% de lo que se hace con esta misión. Entonces es muy fácil la red social para poder denostar, desprestigiar. Yo creo que don Francisco es una figura gigante. Gigante. Oye, yo quería, a propósito de eso, pedirte un minuto, porque yo no sé si usted, señora, se recuerda cuando llegó la democracia a nuestra región. No sé si se acuerda usted cuando personas civiles llegaron al gobierno regional, a la intendencia regional. No sé si usted se acuerda de quienes lucharon por recuperar la democracia, quienes con la Asamblea de la Civilidad, sin violencia, simplemente con un lápiz, pudieron cambiar Chile y darnos la oportunidad a todos de elegir a nuestros representantes, de poder tener la democracia. Y yo me refiero en particular a Juan Ramón Núñez Valenzuela, un señor espectacular, gigante, que acaba de partir hace unos días y que nos ha dejado una tarea, una misión, a muchas y a muchos que nos gusta el servicio público, el respeto, la convicción, la pasión, la entrega, el entusiasmo, el trabajo, el rigor, como decía él. Un señor muy importante en la historia regional y también en la historia de Chile. Él lideró el proceso de recuperación de la democracia junto a otros como Nicolás Díaz, Luis Dintran y varios próceres que también acompañaron ese proceso durante la dictadura, y que además lo hicieron con una altura, con un altruismo, con una posición tan importante, no beligerante, sino de respeto al adversario, de respeto al oponente, de respeto a la diferencia. Juan Ramón Núñez Valenzuela fue un tipo extraordinario. Rancagua está en deuda, la región está en deuda para homenajearlo, para rendirle honores a un tremendo hombre que sirvió en la intendencia regional durante 3 periodos en distintos gobiernos, demostrando con ello su transversalidad, su forma de ser tan apasionada, conociendo hasta el hombre más sencillo y humilde en cada comuna, trabajando con todos los sectores, con todo. Yo nunca voy a olvidar cuando él, durante un ejercicio de enlace que ocurrió en plena, prácticamente cuando ya se estaba entrada la democracia, él estuvo en la intendencia regional, me tocó acompañarlo, un honor tremendo, y él recibió a las autoridades militares con mucho respeto. Yo creo que hombres grandes como Juan Ramón Núñez dan cuenta de que Chile es un país maravilloso, junto, ¿verdad?, a lo que estábamos conversando anteriormente de don Francisco.
Don Juan era Don Juan para todos los sectores, para la izquierda, para la derecha, para sus contendores, un tremendo hombre que ha perdido la región. Le mando un abrazo a la señora Rosa, a todos los camaradas demócratas cristianos y a todos los militantes que de alguna manera ayudaron a que Chile sea mejor. No olvidemos eso, no nos perdamos en la pelea chica. Chile nos necesita a todas y a todos. Yo creo que ese legado que nos deja don Juan es un tremendo leitmotiv para muchos jóvenes. Chile es un país maravilloso, debemos respetarnos entre todos, a pesar de tener diferencias, a pesar de no compartir los puntos de vista. Chile no se constituye con ellos o con nosotros, se constituye con todos los chilenos. Yo creo que Juan Núñez representa ese Chile que anhelamos, ese Chile que deseamos, y nunca me voy a olvidar el estadio del Teniente lleno para los 2 de octubre, porque don Juan organizaba de punta a punta ese desfile, porque él entendía que esta región es una de las regiones más maravillosas de Chile y entregó su vida por todos nosotros. Grande Juan Ramón Núñez. Más de un minuto era, pero lo concedí. ¿Por qué? Porque me tocó conocerlo y comparto plenamente lo que usted plantea en muchas acciones en mi vida como docente, equipos para los colegios que no tenían amplificación, era conversar con él y solucionar el problema. Era de pueblo, Juan siempre fue de pueblo. Como dirigente también me tocó hacer muchas cosas con él cuando dirigía algún gremio en esta ciudad, por lo tanto vaya también nuestro reconocimiento y nuestro saludo a la familia. Por supuesto va a ser un hombre que no muere en la medida que siempre lo recordemos, y hoy día rendimos un homenaje a Juanito, como yo le decía siempre, y siempre tan grato, tan afable con todo. Pastor, le tengo una consultación. Hablamos de apóstoles en la Biblia, ¿no es cierto? Aparecen algunos personajes. Claudio lo tocó tangencialmente. Don Francisco es como un apostolado el que ha hecho en este tema de la Teletón, porque fíjese que Claudio lo decía, o sea, uno. Y cuando ese desaparezca, por Dios que va a ser difícil el reemplazo. Es como hoy día contemporáneo un apóstol de la labor justamente que señalaba usted en la Escritura, ¿no? De lo que se debe hacer por el otro. Bueno, bíblicamente la Biblia enseña en Efesios capítulo 4 los 5 dones ministeriales, donde está el apóstol, profeta, maestro, evangelista y los pastores. Son 5 dones. Entonces el apóstol, el llamado apóstol, es alguien que predica, enseña la Biblia y abre nuevas iglesias y establece pastores en ese lugar para que las personas puedan seguir expandiendo el evangelio. Pablo era un apóstol y él hizo muchos viajes misioneros donde él después le escribe a la iglesia donde están las cartas de la Biblia, Romanos, Efesios. Entonces, en ese sentido cristiano, no puedo encajar a don Francisco como un apóstol. No, digo, una suerte de apostolado. Porque el apóstol tiene, por definición, en la Biblia, ¿no es cierto?, una labor y podrá ser interpretativa, podrá ser románticamente vista. Pero es el apostolado que él realiza, y justamente en base a lo que usted señala, me calza porque está cumpliendo con lo que dice que hay que hacer para con el prójimo. Yo creo que y va formando, fíjese que tiene coincidencia con lo que va formando después, porque ya tiene cuántas iglesias, comillas, a lo largo del país. Son 15, imagínense en todo la réplica de lo América. que nace originalmente, por eso lo quiero llevar, no es que sea religioso esto, ¿no? No, pero tiene hace una analogía entre lo que dice ahí, a la obra que ha hecho él. Y si yo lo llevo a eso, ¿cuántas iglesias, comillas, insisto, se han replicado en el país a través de su obra, de su ejemplo, de su esfuerzo, de su sacrificio, como lo ha dicho muy bien el panel? Quiero rescatar lo que es en sí la Teletón. La Teletón le ha hecho muy bien a Chile, porque aplica principios que Dios estableció, como amar al prójimo, o sea, querer ayudar a las personas. Otra ley que las personas aplican sin darse cuenta es la generosidad, que es el dar. Y la Biblia habla mucho del que da, os dará. La gente no se da cuenta que cuando está dando a la Teletón, está abriendo una puerta gigante para que Dios les dé a ellos. Porque la Biblia dice que el que siembra generosamente, lo habla así,
también segará, cosechará generosamente. Entonces, por otro lado, de quién va a seguir un buen líder, se ve cuando muere. Los grandes líderes dejan un legado porque se mueren, pero sigue otro el legado, porque entrenó a otros. Entonces, sin duda, entendiendo eso, una persona tan inteligente como don Francisco, obviamente que él ha entrenado a alguien o a varios para que sigan su legado. Y ahí se ve el liderazgo. El liderazgo, verdadero líder, cuando no está y la gente sigue haciendo el trabajo, ese muestra que es un buen líder. O sea, usted me dice que hace más de 2000 años llegó un flaco aquí y dijo algo y lo seguimos siguiendo. Exacto. Lo que no podemos dejar pasar, que querido pastor, es el Dios Crono que nos juega estas pasadas siempre al final del programa. Constanza, esos minutos para la despedida del programa. Primero quería como felicitar, porque nunca había escuchado de verdad a una persona política que hablara realmente, o sea, me refiero de su lado, que yo sé que usted tiene, que hable bien de don Francisco de manera transversal y que entienda el liderazgo, aludiendo también que usted felicitó el liderazgo del intendente que yo no tuve la suerte de conocer, pero creo que esas personas son las que unen al país y también nos enorgullecen y también nos dan una identidad. Y para mí, yo quiero, terminar diciendo que ojalá nadie tuviera que llegar a vivir, como me ha pasado a mí, como a mis chicos, ¿cierto?, de vivir Teletón. Pero Teletón es transversal. Las personas con mayor economía acceden igual a Teletón, porque Teletón tiene un nivel realmente altísimo en rehabilitación, tiene los mejores equipos. Siento que es súper importante decir que Teletón es parte de nuestra identidad país y que Teletón es Chile y Chile es Teletón, independiente de qué chileno sea. Gracias, Constanza. Pastor, su palabra de despedida. Bueno, para cerrar quiero traer un versículo que está en el libro de Romanos. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que abrió en Roma y le dice algo muy poderoso que iba a cambiar la vida de los creyentes. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa palabra que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia nos lleva, ¿cierto?, a un cambio. Y yo sé que muchos están escuchando el programa y están buscando un cambio interior, porque este cambio que trae Jesús, esta revolución que trae Jesús, es al hombre interior, al espíritu humano. Y para que el espíritu humano tenga este cambio, Pablo dice que tienes que hacer esta oración. Y yo quiero llevarte a hacer esta oración a ti que estás viendo el programa Misceláneo, y porque esta oración también cambió mi vida. Hacer la oración que el apóstol Pablo nos enseña tan claramente, cambia la vida. No un cambio externo, seguimos siendo externamente el mismo, pero por dentro hay un cambio que Dios hace, porque su palabra no miente. Y cuando tú recibes esta palabra y la confiesas con tu boca, Dios trabaja en ti y Dios hace algo nuevo dentro de ti. Como dijo Jesús, una nueva creación, vuelve a nacer. Y te quiero llevar a esta oración cortita pero poderosa. Di conmigo en este momento: yo creo que Jesús murió por mí, resucitó por mí al tercer día, y yo lo recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, yo sé que algo estás sintiendo dentro de ti. No es algo que lo puedes explicar con tu razón, sino que hay algo que pasa dentro de nosotros. Y te felicito por hacer esta oración. Busca una iglesia donde escuchar la palabra,
busca la iglesia donde te enseñen la Biblia, porque esa segunda parte depende de ti. Venir al pleno conocimiento de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que te va a traer paz, alegría y felicidad. Gracias, Christopher, gracias. Yo le dije, este refresh que queremos dar hoy día tiene que ver justamente con esto, y es un desafío personal, y con el beneplácito del panel. Cuando le planteé este proyecto al pastor, tuvimos como 4 horas tomándonos un café ahí, porque yo siento y sentía esta necesidad de que el programa, amén de todos los temas que tocamos y que se abordan desde distintas miradas, debe haber algo superior en nuestras vidas que nos oriente, en nuestro hogar, nuestros padres, y algo superior, Alá, pongámosle los nombres que queramos, Claudio, pero algo superior que nos guíe, que nos motive para generar un cambio. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, es muy difícil generar un cambio nosotros mismos, y el pastor apuesta justamente a algo que es individual, que es personal, que tiene que ver con nuestro real ser. Estimado Claudio, sus palabras, yo creo que se va a poner a orar como... Yo no sé. ¿Va a pedirle por escrito la oración? Aquí quedamos, pero tiritones, compadre. Mira, yo quiero aprovechar también de felicitar al gobernador Pablo Silva, que tomó el tema de la instalación de la Teletón como un tema también suyo. También a las señoras y señores consejeros regionales que también estuvieron disponibles. También a Raimundo Agliati. Mira, Raimundo, pocas personas hacen lo que usted hizo, de tomar la palabra, reconocer al exalcalde Juan Ramón Godoy, que debe estar pasando por el peor momento de la vida de un ser humano, y usted recordar que también su antecesor hizo lo suyo para que este proyecto estuviera ahí. Bien, Raimundo, felicitaciones, y bueno, qué bueno que tengamos Teletón. Bueno, ha sido el programa del día de hoy, estimados amigos. Gracias por la compañía, gracias por aceptarnos en vuestros hogares, gracias por el apoyo que nos dan semana a semana, gracias por la crítica, que también aprendemos desde la crítica, y nuestro interés siempre va a ser generar una verdad con mucha fuerza, pero es usted quien en definitiva acopia todo lo que entregamos como programa, lo hace suyo, deseche lo malo, quédese con lo bueno. Hoy día queremos, como misceláneo, entregar este mensaje de amor. La Teletón, de alguna forma, ese corazón que se grime en el periodo pre-Teletón y en la Teletón misma, tiene que ver justamente con esto. Tenemos un deber que cumplir como ciudadanos y también como hijos de alguien, del jefe, digo siempre yo, que nos ordena la vida, nos va alineando, y hoy día me permito tener en el programa una mirada académica, política y crística, que tiene que ver con nuestra esencia, más allá de la investidura, del abogado, del ingeniero, del doctorado, del político, tiene que ver con lo que somos y sentimos con esta hermandad. Y Claudio lo decía muy bien, el reconocimiento a Juan Ramón Núñez, el reconocimiento a don Francisco, lo que señala la Escritura respecto de estos liderazgos, que son copia fiel de lo que está escrito. En el fondo nos dimos cuenta hoy día de que don Francisco, Juan Ramón y cada prócer que hemos tenido en el país van justamente siguiendo un poco el lineamiento de lo que está escrito, no se ha descubierto la pólvora. Agradecemos la sintonía y nos encontramos la próxima semana junto a ustedes aquí en Misceláneo Sexta Visión. Que estén muy bien, muchas gracias.